Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, Librería de Autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales @Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacer que la literatura llegue a sus hogares. Permitirnos un espacio donde encontrar nuevos libros, conocer nuevos autores y darnos la oportunidad de formar un criterio, porque solamente formando criterio podremos formar un nuevo futuro, una nueva realidad para nuestro país. Y la manera más expedita, más certera de hacernos un criterio es leyendo, ya que cuando leemos, bueno, vamos a la fuente. Nadie nos está contando una versión de la historia, sino que nosotros estamos generando esa versión en nuestros adentros. Recuerda que puedes reportar tu sintonía al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 255 y tenemos un invitado de primera calidad. Tenemos a uno de los escritores más prolijos de la literatura venezolana, quien tiene un oficio de escritor verdaderamente impresionante, diario, constante, de alta factura y que ha incursionado en casi todos los géneros literarios. No sé si en la dramaturgia, pero ya le vamos a preguntar. Estamos en línea con el escritor Alberto Hernández. ¿Cómo está, maestro? Por favor, dele un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hola Luis, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial a todos los amigos en Radio Escucha desde Maracay. Muchas gracias. Bueno, el país entero lo escucha, maestro, y me gustaría presentarlo de la manera más adecuada. Usted nace un 25 de octubre del año 1952 en el estado Guárico. Eso quiere decir que sus primeros recuerdos son de ese periodo de la primera constitución de la democracia venezolana. Tenía usted 5 o 6 años cuando cae la dictadura de Pérez Jiménez y ya es un niño y empieza a ser adolescente en el primer gobierno democrático de Betancur. Coméntenos de esos primeros recuerdos como joven, como niño, dónde son, si son en Guárico, si son en otra parte del país y qué valor tienen para ustedes esos primeros recuerdos de país o de familia o de comunidad que atesora. Pero mis primeros recuerdos son precisamente llaneros, ¿no? Yo nací en Calabozo, estado Guárico, pero mis primeros años de infancia los viví en un pueblo muy cercano a Calabozo llamado Guardatinajas. Recuerdo desde los 5 años de edad. Luego nos mudamos a Valle de la Pascua, de donde era mi padre, Walter Fernández Loreto. Ahí crecí, mi adolescencia casi toda la pasé hasta los 16 años en Valle de la Pascua. De modo que mis primeros recuerdos, mis primeros amores están allí en esa tierra, pues en Calabozo, en Guardatinajas y Valle de la Pascua. Sí recuerdo muy levemente el momento en la caída de Pérez Jiménez, estaba muy niño, pero sí los alborotos en la calle. Y luego los años de democracia que pudimos vivir, o que pude vivir
en la escuela primaria y luego en el liceo y posteriormente en la universidad y aparecer posteriormente. De modo que todos esos recuerdos, muchas de las cosas que yo he escrito, tienen su raíz ahí en esos pueblos llaneros, en Valle de la Pascua, sobre todo en Valle de la Pascua, porque mi adolescencia hasta los 16 años la pasé allí. Ese recuerdo está muy acendrado, ¿no? Mucho más que de Guardapinaja, que fue donde comencé a respirar, pues. De modo que es la Pascua, en el municipio Infante, donde yo atesoré, gracias a la lectura de mi padre y de mis profesores, las primeras líneas de la literatura venezolana. Ahí comencé yo a vislumbrar lo que yo iba a hacer después. ¿Cuál fue ese primer libro, maestro, que lo inspiró a continuar leyendo? Bueno, mira, mi padre leía mucho la literatura venezolana, mucho folclore, sobre todo, declamaba, cantaba cosas de la literatura, pero las primeras lecturas mías fueron, por ejemplo, Cruz María Solemerón Acosta, Tomás Ingalso Potentini, en narrativa Miguel Otero Silva, algunos cuentos cuentos populares y cuentos literarios que se conservaban en la casa, en libros que mi papá tenía, pues. Y luego en la escuela, en el liceo, hubo lecturas de la literatura clásica venezolana como Rómulo Gallego, y después con el tiempo Ramos Sucre y todos los que vinieron después. Pero inicialmente fueron escritores que respiraban en mi casa, porque mi papá los conocía algunos, por ejemplo, Armas Alfonso fue amigo de mi padre, y mucha gente del oriente del país, porque papá viajaba de Valle de la Pascua al oriente, entonces se reconocía con esa gente, y logré conocerlos después de grande, ¿no? Y ser amigos de ellos. De modo que esas lecturas fueron muy de país, muy de campo, porque también tengo vocación campesina, vengo de allí, pues vengo del campo, vengo de la tierra de mis abuelos y en Guardapinajas. Y comencé a escribir cosas muy apegadas a la tierra, pero después fue, cuando me hice citadino, comencé a ver otro mundo, pues. La ciudad que lo recibe es Maracay, cuando va a estudiar en el Instituto Pedagógico de Maracay. No, cuando yo salgo de Valle de la Pascua, llegué a Guacara y luego a Valencia, donde me gradué de bachiller en el año 70. Okay. Después me fui a Europa, pasé 2 años en España, en la Complutense, y en Salamanca, luego en la Complutense. Y regresé a Maracay, estudiaba medicina ya, pero ya los problemas políticos con Franco, había que irse, pues. Y bueno, me llegué a Maracay y bueno, no pude seguir medicina, que era lo que yo estudiaba, y estudié pedagogía. E hice periodismo, tengo 40 años haciendo periodismo. Había una tradición venezolana por el asunto del cambio de bolívares a pesetas, donde salía más económico estudiar en una universidad en España que estudiar en una universidad en Venezuela. Bueno, ¿Fue su caso? Yo fui prácticamente impulsado por el convenio Andrés Bello, ¿no? Que existía, que era muy bueno. Tú llegabas directamente a la universidad sin ningún papeleo, solamente tu título de bachiller con un sello de la Cancillería e ingresabas directo a la universidad. En esos tiempos, en el año 71, por cada bolívar eran 15 pesetas, 15, 16 pesetas. De modo que salía bastante bien, un país bastante barato. A mí me encantó, más allá de la cuestión política, de la cuestión dictatorial, hay algunas libertades, las universidades no están muy avanzadas como ahora, había mucho atraso en algunas cosas, pero yo aprendí mucho y le debo mucho a Madrid y a Salamanca lo que yo soy hoy día. Tengo muchos recuerdos hermosos de esa adolescencia, porque yo llegué a los 18, 17 años a España. Y tuve la oportunidad de viajar por media Europa y aprendí muchas de esas cosas. Vuelve un Alberto Hernández a Venezuela y viene intentando continuar la carrera de medicina. ¿Cómo termina estudiando en el Instituto Pedagógico? Yo traté de ingresar, inclusive estuve en Maracaibo buscando cupo cuando regresé, pero que no hubo oportunidad. También estuve en Mérida y tampoco hubo oportunidad, me quedé anclado en Turmero Estado Aragua, cerca de Maracay, y una amiga que trabajaba en el pedagógico me dijo que ¿por qué no estudiaba allí? Yo le dije que a mí no me gustaba la clase. Entonces, pero que el tiempo me venció, tenía que hacer algo, entonces ingresé en el pedagógico, estudiaba castellano e inglés, las 2 especialidades. Abandoné inglés a punto de graduarme porque estaba haciendo teatro, yo hacía teatro, no hacía dramaturgia, sino era actor. De modo que me gradué de profesor de castellano y literatura, di clase ahí en el pedagógico, en la central, en la UPL del Mácaro. Eso es lo que soy hoy día, pues, maestro de escuela. Bueno, pero un maestro de escuela con un mundo, que bueno, quizá uno de los grandes privilegios. La palabra maestro es muy grande. En otros países del mundo decir maestro es algo muy importante. Poeta, hábleme de
de esa juventud? ¿Cómo se conectó con el teatro? ¿Qué generación de jóvenes estaban a su alrededor en esa veintena suya? Bueno, mira, yo comencé a hacer teatro en Madrid, digamos en la Complutense, entonces armamos un grupito de teatro y hacíamos teatro en los ancianatos, en las escuelas, montábamos cosas entre meses, montábamos, qué sé yo, comedia muy ligera con los muchachos venezolanos y españoles que estudiaban conmigo. Cuando regreso a Venezuela, ingreso al pedagógico, fundamos el TUC, el Teatro Universitario Pedagógico, con el profesor Ricardo Rodríguez. Ahí comenzamos a trabajar un grupo de jóvenes estudiantes de pedagógico, montamos varias piezas, recorrimos medio país con el TUC. Y luego, una vez que me gradué, seguía siendo mimo. Yo hacía mimo también, hacía pantomima. Y bueno, fueron que alrededor de 15 años haciendo teatro, pero la realidad me dijo, no puedes seguir porque tienes otras cosas que hacer, ¿no? Tengo 3 hijos, tengo que alimentarlos, tengo que trabajar, producir, el teatro no produce, pues, no me daba para tal cosa, ¿no? Pero sin embargo, bueno, aprendí mucho del teatro y muchas de las cosas que escribo, los diálogos, qué sé yo, algunos elementos que uso en la narrativa y hasta en la poesía tienen que ver mucho con el teatro. Hay en su biografía un hito que no conocemos. Usted fue fundador de una revista literaria, Umbra. ¿Eso fue en qué año y qué magnitud tiene en su biografía? Bueno, mira, Umbra nació como un experimento cuando yo comencé a hacer periodismo aquí en Aragua, en el diario El Imparcial. Eran unas 4 o 5 páginas, tipo tabloides, muy mal ilustradas, etcétera. Después se convirtió en una revista más seria, porque comenzó a participar gente de más perfil que el mío, como Eduardo Casanova, José Antonio Sucre, gente amiga que se va a ilustrar. Hicimos 8 números. Eso fue más o menos, qué sé yo, a comienzo de los 80. Luego nació una librería con Eduardo Casanova y Sucre llamada Umbra. Esa revista recogía, qué sé yo, autores de todo el país, de América Latina. Y bueno, así hicimos Umbra, con la colaboración de mucha gente, de muchos poetas, narradores, ilustradores y ensayistas venezolanos. 8 números salieron de Umbra desde Maracay. Desde Maracay. Maravilloso. Poeta, vamos a hacer una pausa. Son solamente 2 minutos para escuchar los mensajes que tienen para nosotros los amigos de Radio Fe y Alegría. Unas campañas maravillosas en beneficio de nuestras comunidades, pero todas las personas que nos están escuchando pueden enviarnos sus reportes de sintonía al 0424-672-3597 o a nuestras redes sociales, @Librería Radio en Twitter y en Instagram. Volvemos en breves 2 minutos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/Spotify. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Hoy en nuestra emisión número 255 con el gran escritor Alberto Hernández, nacido en Guárico, en Calabozo, un 25 de octubre del año 1952, y que, bueno, ahora se acerca con dicha, ¿no?, a los 70 años. En el 22 cumple 70, poeta. Pero su recorrido ha sido verdaderamente extenso. Si pensamos en kilómetros de palabras, usted le lleva muchísima ventaja, 2 o 3 cuerpos al que más ha escrito. Lo digo porque
quienes no conozcan el nombre de Alberto Hernández en el país deberían buscarlo en el Facebook o en cualquier buscador de internet y se van a dar cuenta de la constancia de la escritura. Diariamente publica un artículo, una crónica, una reseña de un libro, deja constancia de su ojo crítico, de su aparato y su método crítico constantemente en la internet, y de esta manera, bueno, hace un legado gigantesco de lo que es como el atalaya, como el visor de la actualidad literaria del país. ¿En qué momento Alberto Hernández decide generar ese método de trabajo y crear textos que sin duda son sistemáticos de esa manera tan contundente? Mira, yo soy periodista también. Desde hace muchos años, más de 40 años, hago periodismo. Comencé haciendo periodismo político y cultural, pero sobre todo enfocado en lo cultural. Desde ese momento, en los años 70, ya casi graduado en el pedagógico en el año 76, yo comencé a escribir en los periódicos de aquí de Aragua, sobre todo en el diario El Imparcial. Luego pasé El Siglo, al Aragüeño y después al Periodiquito, que es donde trabajo actualmente. De modo que yo escribo todos los días, porque yo escribía todos los días en los periódicos. Yo escribía, hacía notas de política, entrevistaba a políticos, entrevistaba a la gente de cultura, hacía reseñas de libros, y los fines de semana publicaba un suplemento llamado Contenido, donde publicaba crónicas del olvido. Esas crónicas del olvido habían nacido en un periódico en San Juan de los Morros, el diario de la prensa de los Llanos, en el año, qué sé yo, estoy hablando de los 80, de modo que Crónicas del Olvido tiene 40 y pico de años. Todos los días escribía yo una crónica y la enviaba a San Juan de los Morros y la publicaba en los fines de semana. Pero aquí una vez que los periódicos comienzan a fenecer por culpa de lo que sabemos que está pasando, incorporo a Facebook, que creo que es un aparato, un experimento muy importante para seguir trabajando en función de las letras. Y escribo todos los días porque, en primer lugar, se lo debo al periodismo, y en segundo lugar, porque la literatura debe escribirse todos los días. En todo caso, la literatura que habla para la gente, en el sentido de los libros, darlos a conocer. Creo que Venezuela necesita que su gente conozca a sus escritores. Me siento muy feliz cada vez que veo un libro que me gusta o que tiene algunas cosas que me gustan y yo lo reseño, porque eso tiene que quedar para la gente. Y bueno, ese es el oficio mío de todos los días, pues. Sentarme a revisar la biblioteca, los libros que me llegan por internet, los libros que me prestan. Hay muchas cosas que me llegan y entonces tengo el archivo mío en la pantalla y cada día recojo un libro y lo voy trabajando. Y el método crítico, porque no solamente es el hecho de escribir, en el periodismo, bueno, sucede algo y ese suceso, bueno, motiva y obliga a que el periodista lo lleve, pero usted debe de leer, madurar, para producirnos un texto crítico de la calidad que lo hace. Bueno, yo no me considero crítico, ¿no? Yo soy más que todo un cronista. Ahora, que utilice algunos elementos críticos, esa es otra cosa, ¿no? Por supuesto, en la medida en que estudié pedagogía, estudié literatura, estudié crítica literaria, ¿no? Y los críticos y la filosofía, todo eso se incorpora a lo que uno llama el aparato crítico. Pero yo no tengo una fijación sobre un método específico, ¿no? Yo juego un poco con las imágenes, juego con la biografía, juego un poco con la realidad, entro y salgo del libro porque es la crónica. La crónica es lo trabajo con el tiempo. El dios Cronos me alimenta, pues. Entonces los elementos de la realidad y los elementos de la ficción se unen allí y aparece eso que tú ves allí. De pronto yo escribo una nota donde yo hablo en primera persona, pero es porque el libro me lo está pidiendo. O hablo en segunda o hablo en tercera persona. El libro es el que manda. El poema, el cuento, la novela es quien me manda que diga lo que voy a decir. De modo que no tengo una metodología específica. Usted, sobre todo, por lo menos en el grueso de su bibliografía, encontramos poemarios. El primero, de 1980, editado por Umbra Editores, que imagino es un brazo de la revista, es La mofa del musgo. Luego, en el 81 tenemos Amazonia, en el 1989 tenemos Última Instancia, en 1989 también Párpados de Insolación. En el mismo año publica un tercer libro, Ojos de Afuera. ¿Qué sucedió en ese 89 con esos tres libros? Bueno, en la locura poética. Yo andaba en la calle, andaba recorriendo medio país, hablando con la gente, emocionado con todos los amigos poetas. Y bueno, si te das cuenta, si los lees todos,
observar que son libros distintos. Para mí cada libro tiene que ser diferente. Por ejemplo, La mosca del musgo es un libro mutilante, muy arrogante, comenzando por el título, que es un título muy surrealista y hasta filosófico algunos textos, de modo que era como un experimento. Yo no tenía seriedad en esas cosas, sino que andaba buscando, hasta que realmente me conseguí con la voz que tenía que conseguir. Andaba en búsqueda de esa voz, andaba perdido, y es bueno andar perdido, porque en la medida que estás perdido te vas a encontrar, y así ocurrió con esos libros, esos primeros libros. En la década de los 90 publica Nortes, en el 91. En el 96 publica Intentos y El exilio, que son no son libros diferentes, es un mismo libro que se llama Intentos y El exilio. En el 98, Bestias de superficie, hermosísimo título. ¿Cómo esa ya es la voz en los años 90, la que consigue más madurada? Sí, digamos que ya leyendo muchos amigos, estableciendo relaciones con otros, uno comencé más o menos en esa fecha a tener una voz, ¿no? Bestias de superficie es una imitación de los bestiarios. Los bestiarios son magníficas expresiones del ser humano animal, porque somos eso, animales. El animal los representa. Entonces yo tenía que escribir un bestiario. Pues yo escribí, y bueno, un día lo mandé a un concurso del Ateneo del Tigre, el diario Antorcha, que era muy famoso ese concurso, un excelente concurso, y gané ese premio. De modo que en esa época, en los años 90, fue cuando yo, la torcedura que tenía se comenzó a enderezar y llegar a lo que soy más o menos hoy día. El siglo XXI lo abre con Poética del Desatino en el año 2001. También una antología que recoge su poesía del 80 al 2001, En Boca Ajena, antología poética, y tenemos en el 2002 Tierra de la que soy. Bueno, no conozco ese libro, pero estos el libros título es bellísimo. Uno publicado en México y el otro publicado en Nueva York, en la Universidad de Nueva York. El Tierra de lo que soy en Nueva York, y el otro, Boca Ajena, lo publicó la editorial Presagios de México. Esos libros no circularon aquí porque, bueno, muy pocos se circularon aquí, y los demás no sé qué se hicieron, estarán por ahí circulando en alguna casa. En el 2003, El poema de la ciudad. En el 2008, El cielo cotidiano, poesía en tránsito. Y en el 2010 leemos Puertas de Galina. No será uno que llegue a mis manos, sino hasta tener 70 poemas burgueses del 2014. Pero antes de 2014 publica Ropaje en el 2012, Extravaganza de 2012 y Los ejercicios de la ofensa del año 2010. Este es un recorrido verdaderamente extenso en su obra poética. Pues, ¿Qué ha resultado en usted, para sus adentros, haber pasado por tantas formas, por tantas definiciones de poemarios? Hay como una fragmentación del alma o versiones diferentes de Alberto Hernández, algo así como lo que nos dice Cadenas, que el de Falsas Maniobras no es el mismo Cadenas de la actualidad. Él dice que él no se reconoce, que esa es otra persona. ¿Sucede lo mismo con Alberto Hernández? En cada uno hay una versión diferente. Recuerda que uno es persona, y como persona es máscara. Uno tiene muchas máscaras y tiene muchos autores adentro, ¿no? De modo que cada libro es una representación. Cada libro es un otro, como decía Borges, ¿no? Cada libro es uno distinto. Y eso es lo bueno de la literatura, porque si te apegas a un solo modelo, si te apegas a un solo poema, será un solo libro. Entonces uno puede escribir muchos libros con diferentes voces. Es como el actor, el que va a escena, puede multiplicarse en la medida en que represente varios personajes. Entonces eso permite ser el otro en la medida en que lo ven en el espejo. Es decir, la poesía es multiplicadora de voces. Somos muchas voces. Y eso es lo que yo he logrado más o menos alcanzar con lo que escribo, pues. ¿Extraña usted a alguno de esos Albertos Hernández que están fraguados en esos libros? ¿A cuál de esos Albertos Hernández podría usted recomendarnos leer? Bueno, mira, yo no recomendaría ninguno. Espero que la gente se acerque y los vean. Pero hay un libro que me atrapa mucho, que se llama El poema de la ciudad, porque es el poema de la ciudad donde vivo, pero también es el poema de todas las ciudades que han vivido en mí. Ahí está Maracay, ahí están los personajes de Maracay, los vivos y los muertos, están los milagros de Maracay, las maldiciones de Maracay,
Y Maracay es que puede ser Salamanca, puede ser Madrid, puede ser Cancún, puede ser Maracaibo, puede ser Mérida. Es cualquier ciudad con sus locos, con sus bendiciones, sus santos y demonios. Ese libro me llama la atención. Y por supuesto, más allá de la poesía, después que comenzaba a narrar, porque yo comencé a narrar también desde muy joven, hacía relatos cortos, microficción. Y bueno, me dio por ahí también, porque esa es la ociosidad mía. Yo soy un ocioso de la literatura. En los libros de cuentos conseguimos en el 94 fragmentos de la misma memoria. Bellísimo título, parece el título de un poemario, pero es genial que sea el título de un libro de relatos. Sí, algunos amigos dicen que más de un libro de relatos es una novela, ¿no? Fragmentada, ¿no? Aunque yo digo que es un libro de cuentos, pero si la gente dice que es una novela, bueno, perfecto, me parece muy bien. Que la gente opine lo que quiera. Eso es lo maravilloso del lector. En el 99 publica Cortoletraje y en el 2000 Virginidades y otros desafíos. Y en el 2012 publica Relatos fascistas. ¿Esos son sus libros de relatos? ¿Me falta alguno? Bueno, esa es la novela Nervio Poético, que ganó el premio de Cultura Urbana. Tengo alrededor de 7 novelas guardadas en la computadora porque no hay quien las publique. Pues. Pero de novelas sí encontramos algún recorrido anterior antes de llegar al Nervio Poético, en la cual me gustaría detenerme en la próxima sección, próximo segmento. Pero tenemos La Única Hora de 2016. La Única Hora. La Única Hora, que fue la primera novela como tal que usted decide publicar. ¿Esa la publica qué editorial? ¿Se encontrarán todavía ejemplares de ese libro? Mira, no se lo publicamos aquí en Maracay a través de la editorial nuestra, Estival. Pero si tú quieres leerla, bueno, te la puedo mandar por PDF. Bueno, esperamos que nuestros oyentes puedan escucharla. Vamos a hacer otra pausa, poeta. Son apenas 2 minutos. Recuerden que pueden reportar su sintonía al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales @Librería Radio. Volvemos en solo 2 minutos. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el centro comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales @Puerto de Libros en Twitter, Instagram y Facebook y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares
Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro con el poeta, novelista, ensayista y periodista Alberto Hernández, además de docente y además de también factor. Tenemos qué maravillosa es la vida, ¿no? Poder voltear y darse cuenta de todas estas cosas. Pero el premio de la literatura urbana de la Fundación para la Cultura Urbana, el premio tan genérico, recayó en usted hace apenas un par de años con una novela titulada El Nervio Poético. ¿Puede conversarnos sobre de qué trata esa novela y por qué cree usted que cualquier persona en este país podría acercarse a leerla? Mira, esa es una novela de amor, porque es mi amor hacia la poesía venezolana, protagonizada por dos hombres fundamentales en mi vida poética, que son Eugenio Montejo y Pepe Barroeta. Eugenio y Pepe son las voces cantantes del libro, de la novela, pero a través de ellos pasa toda la literatura venezolana, la poesía venezolana, casi toda, pues, desde los años 70, 60 hasta que ellos mueren, porque al final son las voces muertas, las de ellos, las que cierran el libro, ¿no? Es una novela que algunos han dicho que es un aparato literario, que es un artefacto literario, que no es una novela, que no sé, le han dado muchas calificaciones, un calificativo, pero está muy bien, me parece que todo eso es válido. Esta novela nació producto, digamos, de mi, no tiene nada que ver con la pedagogía, pero sí tiene que ver con mis estudios pedagógicos en el sentido del reconocimiento a lo que ha pasado en este país durante tantos años en materia literaria, sobre todo poética. Un país que está lleno de excelentes poetas, de hombres de buena palabra, y allí, bueno, con la amistad con Eugenio y la amistad con Pepe, desarrolló, digamos, el reconocimiento de todos los demás que aparecen allí, entre ellos Vicente Gervasi, Rafael Cadena, Efraín Hurtado, el poeta Acevedo, Ángel Eduardo Acevedo, todos esos poetas. Mira, cuando lees el libro te darás cuenta que por ahí están todos los poetas que uno ha reconocido y algunos que poca gente conoce. Eso es el nervio poético. Bueno, pero voy a aprovechar esa misma idea del nervio, de esas conexiones que usted expone en su novela, para preguntarle por algunos de sus amigos. Yo quisiera, por ejemplo, realzar la amistad que usted tuvo con el gran poeta Harry Almela, que sin duda es una de las grandes voces de la literatura venezolana. Háblenos de esos años 90, de la Liebre Libre Editores y de esa amistad que usted cultivó con Harry. Bueno, Harry y yo éramos como hermanos, ¿no? Harry nos encontramos luego de una gran cantidad de diatribas periodísticas. Y un día me dijo, voy a fundar una editorial, quiero que trabajes conmigo. Entonces empecé a trabajar con él en la Liebre. Existía ya Umbra, la librería, y comenzamos a trabajar, ¿no? Y más de 100 títulos salieron a la calle de esa editorial de bolsillo, ¿no? Fue un trabajo, mira, muy feliz, porque nos reunía 4 personas, después quedamos él y yo solos, publicando los libros de gente de Venezuela, de América Latina, traducciones. Y lamentablemente cuando llegó a esta cosa que llegó, nos cortaron el subsidio, nos insultaron, nos dieron de todo, y se acabó la Liebre. Aunque publicamos 2 o 3 libros después, con dinero nuestro, porque había que publicarlo, pues, y era necesario que se dicen a la calle. Fue una experiencia extraordinaria, creo que mucha gente lo celebra. Yo me atrevería a decir que sin duda la Liebre Libre fue el experimento de edición independiente y de creación de un catálogo más importante de la Venezuela de los 90. Ustedes publicaron todas las voces, sin importar el eje centralista que en Caracas siempre ha dominado. Lamentándolo mucho, nuestro país siempre ha sido como una especie de centrífuga que no pasa por Caracas, quien no vive en Caracas, quien no está en los círculos literarios caraqueños, bueno, finalmente no es editado por Monte Ávila, no es editado por Fundarte y está fuera de la historia literaria del país y no sale en el papel literario, etcétera. Y ahora menos porque no existen.
Bueno, y imagínense entonces los que nos escuchan tener una editorial a las afueras, allá en Mariara, en Maracay, que está editando más de 100 títulos en 10 años, que publica a todos los poetas jóvenes del país y que rescata de periódicos, de archivos, libros que estaban en el extremo olvido. Y esto lo hacen estos dos hombres, el poeta Harry Almela, quien lo dirige y que además es una de las voces de la poesía contemporánea venezolana que todos deberíamos leer. Lamentablemente falleció con un ataque cardíaco hace unos 4 años, pero nos queda por lo menos la memoria con el maestro Alberto que lo vio crecer, que vio crecer ese proyecto y que fue parte fundamental de él. Sí, fue una experiencia de muchos años, bueno, tuvo 5, 6, 7 años trabajando. Nos reuníamos a diario para buscar autores, con la gente que nos enviaba los materiales. Bueno, digamos que fue un trabajo, un oficio feliz. Ahora hábleme, maestro, de los buenos tiempos de la revista Poesía, de ese proyecto en el cual estuvo vinculado con el maestro, con Eugenio Montejo. Bueno, yo no conocí a Eugenio cuando Eugenio estaba en la revista, ¿no? Yo vengo a conocer a Eugenio después. Ya Eugenio era una de las voces más importantes de la poesía venezolana. Y la revista Poesía, que tengo todos los números, por cierto, aquí. Yo vivo en Valencia, en los años 70, yo me gradué en Valencia en el mismo liceo. Y ahí comencé a conseguir las revistas, ¿no? De obtenerlas en mi casa, ¿no? Pero yo realmente vengo a entroncarme con la gente de la Universidad de Carabobo un poquito antes de la FILUC, el primero inicio de la FILUC. Y ahí conocí a Reinaldo Pérezón, a Deli Rivero, al poeta Osorio. Ya habían pasado muchos poetas por allí, pero lo conocí cuando estaba Adeli Rivero frente a la ley. Okay. ¿Sigue usted en contacto con la revista? ¿Sigue siendo parte del comité editorial? Mira, la revista en papel prácticamente desapareció. Está saliendo en las redes, ¿no? En internet, qué sé yo. Yo hasta tengo buenas relaciones con Víctor y con la gente de allí, pero no sé cómo está el directorio, no sé, lo movieron. No hay una comunicación directa hasta ahora, ¿no? Pero sí veo que están trabajando y que están haciendo un buen trabajo de oficio, pues, publicando ensayos, publicando poetas, voces nuevas, cosas que me parecen muy bien. Ahí estuvimos con Néstor Mendoza también. Hábleme, poeta, de Estival Editores y de la amistad con el maestro Juan. ¿De quién? De Estival Editores, el proyecto editorial que con Juan Martín. Bueno, con Juan también, un poco paralelo con La Liebre. Comencé a trabajar con Juan a publicar algunas cosas. Y este proyecto se enlazó con la Universidad de Nueva York y con el poeta Gabriel Avilés en México, y publicamos textos, los nuestros textos, por supuesto, textos de otros poetas y escritores, y logramos publicar poetas mexicanos, entre ellos Gabriel Avilés precisamente, y tuvimos la oportunidad de que nos editaran en la Universidad de Nueva York. Estival viene de Estival Teatro, porque no solamente Juan está haciendo novelas y está haciendo poesía, sino que es dramaturgo. En estos momentos está metido en un programa muy bueno que son los escritores luso-venezolanos, donde Juan es un portugués y está estableciendo contacto muy importante con los escritores de Portugal, cosa que me parece muy bueno, excelente. Pero ese trabajo de Estival fue parecido al de La Liebre en cuanto al esfuerzo, en cuanto a la calidad de los trabajos, las ediciones muy bellas, pero bueno, como todo, he llegado al final de las ediciones porque no, el papel está muy caro, la tinta está muy cara, es un desastre. Bueno, pero es una experiencia muy hermosa. Parece que todas las cosas nos llevan a conversar sobre esto mismo, sobre la crisis en la cual estamos cohabitando. Yo veo y sigo sus opiniones, que son bastante dolorosas, la manera en la cual usted siente que su ciudad, que Maracay, donde ha pasado quizás la mayor parte de su vida adulta, está siendo una sombra de lo que fue la ciudad que usted habitó, que usted disfrutó y con sus compañeros. ¿Cómo un Alberto Hernández de 68 años hoy nos habla del futuro? ¿Cuál sería ese signo?
Mira, yo no soy militante a ultranza del optimismo, ¿no? Yo pienso siempre en política. Yo creo en la política. La política es la realización de los asuntos del Estado. Tiene que organizar. Yo pienso que una vez que salgamos de esta pesadilla, hay que reconstruir el país. Por ejemplo, mis hijos están fuera del país, mis nietos están fuera del país, ellos están estudiando por allá, mis hijos profesionales se fueron y mis nietos están estudiando. Yo pienso que esa gente, esos 6 millones de personas que se fueron, vienen a reconstruir este país. Yo pienso en eso. Y desde mi edad, yo hago lo posible porque el país no se muera. Mi país, el pequeño país que tengo al lado, el que tengo mi conciencia, y que de pronto se puede convertir en esto que estamos hablando tú y yo, pues en algo comunicacional, que suene que el país existe a través de las palabras, a través de la poesía, a través de la narrativa. Y creo que sí podemos hacerlo, peleando, luchando democráticamente para salir de esta cosa. ¿No le parece injusto colocar el peso de la reconstrucción en 6 millones de personas cuando hay 24 aquí adentro? No, por supuesto. Esos 6 millones, los que puedan venir van a hacerlo, ¿no? Mucha gente no regresará, pero claro, por supuesto que sería una irresponsabilidad de mi parte decir eso, absolutamente, ¿no? Los que estamos aquí adentro tenemos que luchar, y lo estamos haciendo, lo que podemos hacerlo. Pero lo bueno de esto es, como ha ocurrido en otras historias, lo que pasó por ejemplo con España, lo que pasó con Italia, que esa gente que se vino regresó, algunos regresaron a reconstruir la democracia, a reconstruir la cultura, a reconstruir las instituciones. Y pienso que con los que estamos aquí, los jóvenes que están aquí y los viejos que estamos aquí, con los de afuera tenemos que hacer algo. Estas cosas que están pasando en materia democrática, hay que impulsarlas, hay que seguir adelante. No hay que perder el norte, hay que hacer política, hay que hacer política en la calle. Vamos a hacer una pausa nuevamente, son apenas 2 minutos. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos ya en nuestro último segmento. Nos va a tocar despedirnos dentro de unos minutos, pero no sin antes sacarle algunas otras ideas al maestro Alberto Hernández, quien nos ha dado el placer, el honor hoy de compartir nuestro programa número 255. Maestro, me gustaría insistir en lo que veníamos conversando en el segmento anterior, el problema de la migración. ¿Usted cree... Bueno, yo siento que la literatura venezolana está dividida desde hace mucho tiempo en 2 realidades o 2 formas de ver el país, ¿no? Estaba la literatura chavista y la literatura de los que estamos en el mundo opuesto a la forma en que se gobierna. Entonces uno leía los libros de los jóvenes que asistían a la Casa de las Letras, al Festival de Poesía, etcétera, y ellos estaban poblados de un optimismo, de esa sonrisa que tiene la poesía cubana de Nicolás Guillén, que tiene algún tipo de poesía política antiimperialista, y del otro lado, bueno, observamos a nuestros poetas hablar sobre el exilio, hablar sobre... Ahora siento que hay una tercera literatura venezolana. Está la literatura de los que estamos aquí viendo, viviendo, padeciendo y resistiendo. Está la de los chavistas que siguen teniendo sus espacios de poder y tienen que mantener un discurso. Y está la literatura del exilio, que tiene una manera diferente y de observar el país. ¿Cómo cree usted que en un futuro podrá coincidir eso en la crítica? ¿Cómo se va a leer esa triple literatura dentro de 20 años? Bueno, en primer lugar, no creo que exista una literatura chavista. Eso es propaganda. Los poetas que fueron mis amigos, que participaron conmigo durante muchos años en las manifestaciones culturales, sobre todo en la poesía y en la narrativa, ya no existen. Te lo puedo decir, yo te escribí muchos años en el Nacional, en el Universal, y yo pregunto por quién fue mi amigo Luis Alberto Crespo. ¿Dónde está Luis Alberto? ¿Dónde está William Osuna? ¿Dónde está la poesía de ellos? Ellos no pueden hablar porque la vergüenza es demasiado grande, el peso de la vergüenza es demasiado. Entonces yo no creo en esa literatura. Luis Alberto Crespo fue un poeta,
y fue uno de los tipos que se encargó de recoger en todo el país las voces del mapa venezolano. Y eso se perdió. Quedan sus libros, por supuesto, no, yo los veo con cierta frecuencia, pero eso no existe. Cada vez que uno de ellos sale a hablar, nadie lo lee, nadie le dice nada. Claro, nos quedamos con el Luis Alberto Crespo de Mediodía o Nunca, de Lagartija, pero no lo podemos escuchar hablar ahorita. ¿Y qué va a decir? Yo lo leo, yo no tengo problema en leerlo. No, yo el año pasado estuve en la Filben, en el homenaje que le hicieron, y verdaderamente iba a intentar reencontrarme con el Luis Alberto que leí cuando tenía 20 años, el que me firmó su poesía completa, etcétera. Y cuando lo escuché en esos auditorios dar esas versiones sobre el país, hablar sobre la ultraderecha, yo dije, pero es que no puedo escucharlo, no quiero escucharlo. Por eso te digo, no tienen auditorio, ellos no tienen el discurso de la poesía, eso se acabó. Ellos se acabaron, lamentablemente, y me da mucha tristeza decirlo. Ellos se borraron. Mira, la revista Imagen, ¿quién la acabó? ¿Quién fue el último director de la revista Imagen? Bueno, el maestro Gabriel Jiménez Imagen fue el último director. ¿Dónde está Gabriel? Yo quiero mucho a Gabriel. ¿Dónde está? Gabriel está escribiendo, está revisando todas sus novelas, está alejado de esto. La pregunta es, ¿dónde está ese hombre que estuvo antes? Sí, que fue combativo, que estuvo escribiendo artículos. Exacto. Y cada vez que meten una opinión así sea vecinal, le caen a golpes. ¿Por qué? Porque se lo buscaron. Entonces, yo no creo que haya un discurso poético chavista. Yo creo que hay un discurso poético. Malo o bueno. ¿De acuerdo? Ahora, hay otro discurso que es el discurso de la gente que está fuera del país, donde yo encuentro que hay una relación estrecha con lo que está pasando en el país. Hay mucha gente que está escribiendo desde afuera de lo que pasa es que las víctimas propiciatorias somos los que estamos aquí adentro, sufriendo las consecuencias de la precariedad, de los insultos, de la vulgaridad, de la falta de gas, de la falta de agua, etcétera, etcétera. E inclusive de la muerte de todas las editoriales, de todas las revistas, de todos los proyectos que se venían haciendo en el país. Eso es real, pues. Eso es lo que está pasando. Yo no creo que haya tres visiones. Yo creo que hay una sola visión cuando hablamos de poesía. Ahora, si hablamos de política, es otra cosa. Hay tres visiones. Son infinitas. En ese decir, en este mapa en el que estamos ahora, un poco turbio, ¿no? En el 2020 pasando al 2021, ¿qué voces creen ustedes que llevan que son los iconoclastas, que son los que deberíamos perseguir, leer, investigar sobre ellos, porque darán de qué hablar en la literatura del futuro? Lo digo porque usted es el crítico literario, o por lo menos el ensayista que va al día con estas cosas. Mira, hay muchos jóvenes, muchos nombres, no puedo nombrarte uno solo, hay varios nombres, inclusive de gente que vive aquí, de gente que está afuera, que está haciendo cosas muy buenas. De poder decir Montoya, Néstor Mendoza, Albert Salas Hernández, Enza García Reaza, y mucha gente silenciada que está en el resto del país, que poco habla. Muchos jóvenes que están escribiendo. Por eso hay que darle importancia a las cosas que están escribiendo los muchachos. No porque sean muchachos, sino que están haciendo cosas muy buenas. Tú eres una voz importante y en tu zona, y estás regando tu voz en el país. El trabajo que tú haces como dirigente cultural es extraordinario, con todos los golpes que te dan allá, pero hay que seguir, no hay que parar. Poeta, entonces, pensemos ahora en una voz de un maestro, de alguien de su generación que usted crea que ha sido ignorado por la crítica y que deberíamos revisar. Personas de 60 años, un poeta, un escritor, novelista de 60 años que no conozcamos, que esté fuera del espectro de la crítica en la actualidad. Oye, no sé, en este momento no se me ocurre ninguno, pero hay varios. No se me ocurre ninguno. Yo sigo hablando de los poetas. Por ejemplo, yo creo que es necesario conocer a Pepe Narroeta. Ciertamente. Es necesario reconocer a Eugenio Montejo. Entonces creo que los maestros que están allí, mira, es más, inclusive, discusiones que yo tenía con Harry Almela, es necesario reconocer los sonidos de Andrés Eloy Blanco. Es necesario leer la literatura clásica venezolana, porque nosotros no estamos hablando de orígenes ni de identidad nacional, porque yo no creo en eso, pero sí creo
que la gente que va a escribir, que la gente que va a tener un país en el alma, debe leer a los maestros, a los clásicos venezolanos, así como leemos los clásicos mundiales, a los griegos, a los latinos, a los norteamericanos, a los españoles, a los italianos, etcétera. Hay que leer a los clásicos venezolanos. La gente tiene que reconocerse en lo que ha sido el país y en lo que podría ser mañana el país. Aquí hay muchachos, mira, que están escribiendo muy bien, pero no conocen a sus abuelos literarios. Y creo que es necesario volver a eso para poder llegar a lo que estamos haciendo ahora. Nuestros oyentes, poeta, son personas de todas partes del país. Nos escuchan desde Puerto Ayacucho, en Amazonas, hasta La Guajira, aquí en el Zulia, pasando por diferentes partes. Lamentablemente en Maracay no tenemos emisora, pero sí en Barquisimeto y en buena parte del oriente y de los llanos del país. Pero yo quisiera que usted, que es verdaderamente un conocedor de nuestra literatura venezolana y que se ha preocupado con ella desde niño, como nos ha contado en el programa de hoy, ¿con qué autores debería acercarse alguien que no estudió letras, que tuvo estos bachilleratos comunes que tuvimos, debería acercarse ahora a la literatura venezolana? ¿Qué 3 autores podría usted recomendar para ir a buscar y leer? Bueno, mira, Julio García, Enrique Bernardo Núñez, Arturo Urrapietri, Armas Alfonso, y hay muchos más. Claro que sí. Comenzar por lo más fácil, porque hay gente que trata. Yo recuerdo un día en el pedagógico que alguien me dijo, voy a poner aquí a mis muchachos para que lean a Rulfo, Pedro Páramo. A los días el profesor me dijo, Alberto, no puede entrarle a Pedro Páramo porque no lo entiendo. Claro que no lo vas a entender si no has leído, porque eso es una forma de hacer novela. Es una novela difícil porque no has leído lo más fácil primero. De acuerdo, yo pienso que a los muchachos, Julio Garmendia, inclusive hay cuentos deliciosos como La Avioneta Cloaca, La Leopelena Cloaca de Andrés Eloy Blanco, que es una delicia. Hay que leer literatura infantil, literatura de los niños que se escrito en Venezuela. Ana Teresa Hernández ha escrito cosas preciosas en este país. Mucha gente que ha escrito literatura para niños y para jóvenes. Mira, Pancho Maciani es una maravilla. Hay que leer a Pancho Maciani. Y bueno, tantos autores que tenemos que son bellísimos en este país. ¿Dónde podemos leerlo a usted? ¿Dónde podemos conseguir sus libros? ¿Dónde podemos leer sus columnas de periódico? ¿Dónde podemos seguirlo? En periódicos nada, me pueden seguir en Facebook y en el Letralia. En Letralia publico yo todos los lunes una cosa nueva, pero si se meten en el portal de Letralia y me buscan ahí están todos mis escritos de hace 15 años. Maravilloso. 15 años escribiendo en Letralia. Ahí están todos mis trabajos. Quisiera finalizar con una pregunta. Yo sé, usted me dijo que no es partidario del optimismo, que no está de ese lado de la gente positiva todo el tiempo, pero yo creo que al país le hace falta desde hace algunos años y ahora más algún hálito de esperanza. Y usted, que ha leído tanto nuestra literatura, sabe que allí se encuentra cifrada, todo lo que es el destino y el pasado de nuestro ser, como nuestra identidad. ¿En dónde cree usted que esté cifrada la esperanza del cambio? Es decir, esa esperanza que está en nosotros, eso que va a producir el cambio, ¿dónde lo tiene el venezolano? ¿Dónde debemos afincar nuestra pasión para producir el cambio en positivo que necesita el país? En la cultura. Las 3 patas de la civilidad son la ética, la moral, la cultura, la estética. Uno tiene que fijarse en la cultura, porque la política, que está por encima de todo, contiene la cultura. Un país sin gente que lea, sin gente culta, sin gente preparada, sin gente, ¿a dónde llegamos? A las cuevas, a las cavernas de nuevo. Entonces yo creo que todo tiene que ser cifrado en la cultura, pero por supuesto en la cultura política, en la cultura literaria, en la cultura escolar. Todo eso tiene que manejarse. De lo contrario, vamos por un barranco. No queda otra. Y lo otro es lo siguiente. No es que yo no tenga optimismo. Si solo no es que sea militante a ultranza, porque también tengo mis horas negras, ¿no? Pero creo que hay que pensar en política. Si no se piensa en política, no conseguimos la cultura. Cuando tú me preguntas sobre la idea de que leer, estamos hablando de política, es decir, en la medida en que uno lea, entiende el país y lo construye desde su ánima, desde el activo colectivo, desde la visión que podríamos tener desde la casa, la familia, los amigos, la belleza, todo eso tiene que ver mucho. Tiene que ver con la cultura.
Agradezco mucho, poeta, su intervención, su participación aquí en nuestro programa. De verdad ha sido un honor conversar con usted y espero que pronto podamos volvernos a ver. Yo lo conocí en una FILUC y espero que cuando vuelvan las FILUC, bueno, podamos tener el placer de encontrarnos y que también pueda usted visitar la ciudad de Maracaibo y muchas personas de los que están escuchando puedan conocerlo también en estos grandes eventos que estoy seguro de que no van a fenecer. Gracias a ti, Luis, muy amable, gracias por todo. Un gran abrazo para los amigos de Maracaibo. Y a nuestra audiencia, señores, muchísimas gracias por estar allí. Recuerden que estamos de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Nos toca despedirnos, pero no sin antes pedirles que por favor sean felices, lean poesía.